Lentamente caminó hacia el resto de los participantes, todos los mencionados le dirigieron sus miradas atónitas, más por el hecho de carecer de Kirk que por cualquier otra cosa. Hace un tiempo se había corrido el rumor sobre un estudiante sin Kirk rondando por la academia, y claro que solo eran insinuaciones de las que muchos ahí para nada creían, más ahora con el último anuncio, no había rastro alguno de duda. Era verdad, ese de ahí era el chico sin Kirk. Pues eso parece, en mi vida lo había visto. Es increíble que haya pasado el primer evento, o siquiera que esté en la UA. Eran los diversos comentarios que se susurraban entre boca y boca. Goku entrecerró su ojo, por más que odiase admitirlo, él solo se había buscado esto, soltó un suspiro pesado mientras miraba al horizonte. Quizás las cosas hubiesen sido diferentes si no habría de quedarse pasmado aquella vez. De repente giró la vista hacia un costado, sin motivo real en esa acción. Tan solo vagó la mirada rápidamente por la tribuna, hasta que en cierto punto paró. Lo que encontró allí le sorprendió bastante. Entendió que aunque él considerase todo esto como aburrido y monótono, era todo lo contrario para alguien más. De en donde la gente le alababa, dio con la figura de Vena, quien le observaba rebosante de asombro y alegría, una expresión digna de hacer que Goku tambaleara. No pensó que fuese a impactarle tanto que lo viesen participando en tales actividades, pero eso se daba a que quizás él significase mucho más para ella de lo que Goku era consciente. No lo entendió hasta entonces, pero este tonto festival que él hacía llamar era mucho más para ella. Se sintió idiota, porque sin saberlo el dinero le había nublado de lo que realmente importaba. Al fin de cuentas ella era la razón verdadera por la que estaba acá. Chiquilla tonta, te dije que no podías venir. Musitó el Saiyajin entre pequeñas risas, negó con la cabeza y sin darse cuenta, fue contagiado por aquella misma expresión de la infante. Lentamente una amplia sonrisa se hizo en el rostro de Goku, una que hace tiempo no esbozaba. Incluso si se diera el caso en que no ganara, este momento ya había sido más que una victoria para él. Mira eso, parece que el vago sin Kirk logró pasar la fase a duras penas. Pensó Bakugo tras notar la presencia del Saiyajin. Para nada se veía sorprendido ni muchísimo menos. Después de todo no faltaría mucho antes de que su suerte se agotase, eso pensaba al verlo sonreír, ajeno a toda clase de prejuicios. Muy bien todos, con esto se da por sentado el primer juego del festival deportivo. La voz de la jueza Midnight se pronunció, redirigiendo toda atención a su figura. Quienes añoraban deleitarse nuevamente con tal aspecto lascivo, pronto se vieron abatidos con una fuerte extrañeza que simplificó a todo mundo. «Ah, jueza. ¿Por qué se ve así?». Uno de los participantes osó a cuestionar. No comprendía él por qué Midnight se encontraba repleta de lodo. «Cállate, niño. Ahora, con las eliminaciones correspondientes, solo 42 de los participantes totales podrán continuar esta fase», explicó la fémina, ignorando completamente al anterior hablante, que simplemente yació inerte en su paradero. Goku presenció atento el siguiente juego que había de maquetarse. Tras breves instantes de anticipación, la gran pantalla del Coliseo reveló ante sus ojos el nombre de dicha fase. «¿Batalla de caballería?», se preguntó al leer lo desplegado en pantalla, y pronto después la bella jueza dio las reglas. «Ahora, permítanme explicarles, los concursantes deberán formar equipos para este juego. Con 2 o 4 personas basta, pero ninguno de ustedes puede quedar solo», informó la heroína. Miró al Saiyajin por unos momentos fugaces antes de reanudar su explicación. «Es prácticamente una batalla de caballería común y corriente, con el único inciso que dependiendo del puesto con el que hayan pasado a la meta, contarán con cierto puntaje». Siguió explicando. Ya comenzaba a hacerse una idea de cómo iba la cosa, por eso comenzó a sudar. Poco a poco las reglas empezaban a salirse de su margen posible. Como verán, los puntos aumentan gradualmente de 5 en 5 mientras más alto sea su puesto. El puesto 42 cuenta con 5 puntos, y el 41 vale 10. Pero, el estudiante del primer puesto, cuenta con 10 millones de puntos. Concluyó la fémina con un fuerte alarido, evocando asombro a todos sus oyentes, quienes inmediatamente clavaron su atención en aquel peliverde. Todos, exceptuando a Goku, que parecía tener otras cosas de las que preocuparse.
Había quedado sordo con lo primero mencionado, y se derrumbó, porque lo que temía se hizo verdadero. No puede ser, tengo solo 5 puntos, ya nadie querrá hacer equipo conmigo. Tartamudeó con dificultad, su vista cernida en el puesto junto a su respectivo nombre al final de la lista. Ahora, cada equipo valdrá la totalidad de los puntos de cada miembro, el jinete será quien porte una cinta en la cabeza con dicha cantidad de puntos. Tendrán que arrebatar otras cintas para avanzar de puesto, podrán usar sus quirks así que no tengan piedad. Sin embargo, sigue siendo una batalla de caballería, si derriban a otros sin pretexto, serán amonestados y descalificados. Dijo ella, y en tanto acabó su frase, Bakugo siseó molesto con las declaraciones. Tienen 15 minutos para formarse en un equipo, y yo me iré a quitarme esta maldita mugre. Anunció, no evitando relucir la molestia que había estado conteniendo, desapareció del podio y dejó solos a los 42 participantes. Perfecto. Ahora sí estoy perdido. Mencionó el Saiyajin en sus adentros, se acercó con pasos indecisos a algunos de los participantes, pero en cuanto notó que lo evitaban, dejó de hacerlo. Maldita sea, no puede pasarme esto ahora. Se quejó, pero no se rendiría aún, ganaría ese maldito dinero y finalmente dejaría de dormir en el suelo. Rápidamente miró la gran pantalla que desplegaba los nombres de todos, su mirada se entrecerró ligeramente al captar el puesto que le proseguía. Mei Hatsume. ¿Hatsume? Parece nombre de chica. Bien. Si no puedo hacer equipo por ser un perdedor, haré equipo con otro perdedor. Pensó, y con esa deducción en mente se dispuso a encontrar a la mencionada, sin saber que en realidad ya le había conocido de antemano. Ahora toca encontrarla, aquí vamos. Comentó, rebosado de un nuevo ánimo. Posteriormente, desenfundó su báculo por primera vez, lo posicionó de tal manera que el extremo de dicho objeto apuntase hasta el cielo, luego, se paró en la punta con un salto, sin perder equilibrio alguno al yacerse totalmente estático. El evento que siguió a lo anterior consiguió hacerse con la atención de varios, ya que pronto el báculo se alargó bajo los pies de Goku, quien ahora contaba con un panorama mucho más amplio. Flexionó las rodillas a medida que posaba su mano en su frente, cubriendo su semblante con la sombra que formó su palma, observó cuidadosamente a todos desde arriba. Inevitablemente llamó la atención de muchos, principalmente de aquellos que eran parte de su misma aula, los más astutos dedujeron que se trataba de un artefacto de apoyo, y hasta cierto punto podría decirse que estaban acertados. Oye, Aizawa, ¿estás seguro que tu estudiante no tiene un quirk? Cuestionó el presentador, tapando el micrófono en señal de que no iba con bromas. Estoy seguro que el reporte clínico de Son Goku decía que no, aquello debe de ser una herramienta del curso de apoyo. Contestó aquel sujeto vendado, Aizawa. No tenía con qué plasmar una mejor explicación además de esa, y ciertamente tampoco lo culpó a su compañero por pensar así, ya que igualmente él veía plausible esa posibilidad. Revisaré de nuevo su reporte clínico, aún así, tampoco me esperé que fuese a pasar la primera fase, ni siquiera pude notar cómo o cuándo fue que lo hizo. Dijo, y razón no le faltaba, realmente le daba igual si Goku poseía o no un quirk, lo que esperaba de él era únicamente basado en su actitud, por eso se alarmó tanto al ver la habilidad que tenía, esa capacidad era totalmente incompatible con la actitud desinteresada que presentaba en sus clases, donde siempre se escabullía o dormía. Capítulo 3. Ese equipo es un tanto raro. Oye. Hatsume, ¿estás ahí? Gritó Goku desde los aires, tratando de dar con el paradero de la chica. Rápidamente cruzaría miradas con cierta pelirrosa, su apariencia le fue extrañamente familiar, cosa que parecía ser mutua cuando ella alzó la cabeza ante el llamado, le saludó casualmente con la mano extendida entre la muchedumbre. Ah, hola. Estaba buscándote también, chico sin quirk. Respondió la chica con voz animada, se veía bastante enérgica por algún motivo, pero más adelante entendería que simplemente así era ella. ¿Es ella? Inquirió el Saiyajin ante su figura, entonces cuando la detalló más detenidamente esbozó una grata sorpresa. Espera un momento, ¿que esa no es la chica extraña de la otra vez?
Soltó esa interrogante al momento de mirarla, supo que estaba en lo correcto luego de oír aquella manera de hablar. Ajá. Miren nada más. Pero qué lindo bebé. Mencionó para sí misma, claramente haciendo alusión al báculo al que dedicó su mirada fascinada. Esa forma de hablar podría catapultarles a severos malentendidos si no tenía cuidado. Ella extendió su palma hasta tocar la superficie del arma rojiza, pero pronto retrocedió con sorpresa al presenciarla achicarse con el descenso de Goku, quien aterrizó en el suelo y resguardó su báculo en sus espaldas nuevamente. Hola de nuevo, ¿qué tal? Saludó cordialmente, pero poca importancia le entregó Hatsume, quien solo parecía tener ojos para el artilugio a sus espaldas. Oye, ¿qué fue eso? ¿Cómo fue que ese palo de ahí se haya estirado y encogido de esa forma? Preguntó rebosando de curiosidad. Goku soltó una leve gota de sudor al momento que la sintió caminar a sus espaldas, inspeccionando el respectivo objeto. ¿Hablas de mi báculo?, inquirió el Saiyajin. Sacó a relucir su báculo una vez más al momento que lo tomó, rotándolo a grandes velocidades antes de ofrecérselo a la pelirrosa, que lo tomó cuidadosamente en sus manos. ¿Báculo dices? ¿Y cómo haces para que se estire?, interrogó Hatsume. Las X en sus ojos rotaron al implementar su Kirk, con él detalló el arma rojiza con precisión milimétrica. No estoy seguro de cómo explicarlo, balbuceó Goku, visiblemente impactado ante los peculiares ojos de la chica. Intuyó que aquello formaba parte de su Kirk. Al principio tenía que ordenarle que se estire, pero a medida que fui usándolo más y más, ya he dejado de necesitar hacer eso. Ahí tú si me crees o no, confesó el Saiyajin, sin esperar muestra alguna de credibilidad. Esto es extraño, a mí me da la impresión de que es un objeto sólido, aquí no veo ningún surco que dé a entender un circuito interno. Increíble, este diseño nunca lo había visto, declaró Hatsume, colmada de toda intriga, hecho que hizo entender a Goku de la falta de tiempo. Corrían contrarreloj y no podían perder más tiempo hablando de trivialidades. Oye, ¿podemos hablar de esto después? Te llamé porque quería preguntarte si... habló Goku, pero su frase no lograría formularse completamente, ya que fue opacado con el repentino tono alto que empleó la pelirrosa. Báculo, estírate, exclamó, y enseguida el báculo efectuó las palabras, alargándose desenfrenadamente por los cielos. Goku jadeó alarmado bajo la vista de su báculo. Inevitablemente el peso fue incrementando al son que crecía de manera dantesca, y ella se vio incapaz de seguir sosteniéndolo. Ahí fue donde actuó Goku, sujetó firmemente el báculo. Al mero contacto el arma se encogió al instante, empujando una gran ventisca hacia su dirección como residuo. No puede ser, aumenta de peso cuando se estira, habló con suma impresión. Sus manos sujetas al báculo temblaron en consecuencia. Se le volvió imposible comprender tal funcionamiento, parecía simplemente crecer de la nada, como si creara materia. Maldita sea, esta mujer es muy problemática, pensó el Saiyajin con fastidio. Tomó las manos de la pelirrosa y las apartó del báculo, con un ligero atisbo de impaciencia en su acción. Por favor, ¿podrías escucharme, solo por un segundo? Ya no hay tiempo, le dijo Goku, casi como una súplica a la pared. ¿Sí? Es cierto. Déjame hacer equipo contigo, chico sin Kirk, dijo ella. Ante su propuesta, Goku le contempló con una ligera intriga. ¿Tú querías hacer equipo conmigo?, le inquirió Goku. Supuso lo anterior sin atribuirle un motivo válido, ya que no vio cómo hacerlo. Claro. Lo que pasa es que estuve dudando entre ti y el primer puesto, pero al final te elegí, le comentó Hatsume, y Goku alzó la ceja, buscando el porqué de tal cosa. Aunque sin tanta dificultad pronunció la que parecía ser la razón, una bastante obvia en realidad. Entiendo, entonces yo debo de ser la opción de segunda mano, ¿verdad?, conjeturó Goku. Su expresión se resumió en solo una mirada plana, pero no mostró molestia, ya que si no fuera por ella, no tendría la oportunidad de participar en el evento. Sin embargo, y para su sorpresa, ella le negó con el dedo, sonriendo por su errónea suposición. Rápidamente corroboró lo contrario. Tu posición es única, Son Goku, eres prácticamente una pizarra en blanco. Eso junto a tu falta de Kirk, hace que irónicamente resaltes incluso más que el primer puesto.
declaró Hatsume, y Goku abrió su ojo. Fueron efímeros los momentos en que se vio cautivado por su apreciación, ya que en su mente perduraron aquellas últimas palabras, haciendo de su cara una de aburrimiento. Odio admitirlo, pero creo que tienes un punto, dijo él, y para más Inri, ella le asintió en señal de apoyo, sin saber que atentaba en contra de sus deseos. Sí, ¿verdad? Eso te hace perfecto para que te use y yo pueda mostrarles a todos lo hermosos que son mis bebés. Mencionó la pelirrosa sin ninguna clase de pudor, provocando que Goku retrocediera ligeros pasos. ¿Dijiste usarme?, reiteró con voz temblorosa, pero antes de que una gota de sudor cayera de su frente, rápidamente terminaría de desentrañar aquel malentendido. Ah, claro, quieres usarme como conejillo de India para tus invenciones. Figuró Goku con más sosiego, postró la vista en Hatsume y por primera vez, vislumbró una expresión de sorpresa colmada en ella. Jaja, lo siento, respondió la pelirrosa, frotándose la parte lateral del cuello al son de su lamento. Por otro lado, bajo aquella presunta confesión, Goku se llevó la mano a su rostro y suspiró. Vaya por Dios, de acuerdo, hagámoslo. Con cierta resignación en su voz, concluyó el Saiyajin, sin importarle qué clase de persona fuese con la que estaba tratando. Finalmente, tras dar por sentada las presentaciones, el equipo de 2 personas se reunió discretamente. Oye, eso es. Casi se me olvida. Te presentaré a mis bebés, exclamó la pelirrosa. El enorme entusiasmo de la idea se extenuó como una plaga por todo su ser. Se despojó de la excéntrica mochila que cargaba en su trasera, colocándola al frente de un desorientado Saiyajin. Bien, supongo que es un buen momento. Veamos qué es lo que tienes ahí, comentó Goku. Se sostuvo de una minúscula cautela al momento de hablar, algo le decía que podría esperarse de todo por parte de esta chica. Nene, bienvenido a mi utopía, proclamó Hatsume. Al compás de sus palabras, la mochila se ensanchó con el deje de algunas hileras de humo blanco. Cuando se abrió, Goku tuvo que verse forzado a tapar su rostro. El repentino destello del interior le cegó momentáneamente antes de que se disipara. Ahí Goku vislumbró el contenido interno, su ojo se abrió ampliamente, dicho asombro acarreado por todo el equipamiento que ahora tenía al frente. ¿Qué demonios? ¿Estás diciendo que te permiten ir con todo esto a la academia?, inquirió totalmente atónito. Su mirada vagó por cada artefacto a su disposición, y su tez se volvió pálida al momento que divisó lo que parecía ser la culata de un fusil. Espera un momento, ¿esto es legal?, preguntó con una gota de sudor en su frente. Miró a todas las direcciones con el anhelo de no ser observado. En sus manos sujetaba una maldita arma de fuego. Tuvo miedo de agitarla y ver si en verdad estaba cargada. Siempre y cuando sea hecho en la academia, lo es. Genial, ¿cierto?, respondió Hatsume, volteándose de sus creaciones para dedicarle una sonrisa maníaca al desdichado Goku. Tragó hondo y le devolvió la sonrisa. Lentamente guardó el rifle de regreso de donde lo tomó. El curso de apoyo tiene permitido usar toda clase de inventos en el festival, siempre y cuando hayan sido creados por nosotros mismos, confesó la pelirrosa. Goku tomó nota mental y se dispuso a pensar en algo. Por cierto, mi Kirk es zoom. Prácticamente puedo hacerle zoom a todo lo que ven mis ojos, informó Hatsume, sin voltearse ni dar paro a la búsqueda entre su mar de artilugios. Goku en cambio se le halló con cierta abstracción plasmada, una reacción indeliberada causada por la repentina información. Zoom. Creo que los ojos me dan una pista. Dime, ¿y hasta cuánta distancia puedes ver?, inquirió el Saiyajin. Su vista dejó momentáneamente de lado el revuelto de artefactos para apreciar aquellos peculiares ojos. Era innegable que tenían un cierto encanto a su manera. Hatsume, al igual que Goku, desvió su mirada hacia los aires, y su palma servició la base de su barbilla al considerar la interrogante. 5 kilómetros como máximo. Pero para eso tendría que concentrar demasiado mi vista. Por norma general te diría de 1 a 4 kilómetros. Comunicó Hatsume. Ella misma corroboró su capacidad cuando el patrón de sus ojos se afinó. La línea de su visión se cernió a una distancia infranqueable, y Goku lo supo. Aunque no fue testigo en sí de lo que alcanzaron sus ojos, le quedó claro que de aquellos en comparación, nada podría equipararse.
Eso es más que suficiente, tu poder no será muy útil, solo espero que no le tengas miedo a las alturas. Dijo Goku, musitando el último comentario, su artimaña aguardando la orden de la batalla. Oye Son Goku, checa esto. Le llamó la pelirrosa, tras volverse a sumir en sus creaciones reveló una mochila cohete. Este jetpack lo fabriqué pensando en el del héroe cohete, aunque el diseño de este vino de mi mano propia. Exclamó la chica, se aproximó hasta una escasez de su paradero, Goku reculó a igual compás. Quizás ese deberías usarlo tú, realmente yo no necesito nada de... Trató de explicarse, pero aunque hubiese enmarcado cierta distancia entre ambos, ella nuevamente se le volvió a pegar con aquella sonrisa lunática. Ah, mira, a este otro bebé lo llamo, el derrite elfos. Seguro te gusta, ¿no te parece? Espetándole nuevamente, ella intercambió el cohete por un imponente lanzallamas. Involuntariamente, Goku sostuvo el arma al haber sido reposada en sus manos, el estupor lo empujó a formar una gota de sudor en su sien. Mei, ¿en serio? Estamos aquí para ganar un festival, no para calcinar a un estudiante con un lanzallamas, porque mejor no te... Sin embargo retuvo su frase a la contemplación, la mente de Goku se pausó en la figura mal grabada de cierto estudiante, de entre voz en voz, su silueta se fue aclareciendo junto con el poder que ostentaba. Todoroki. Pronunció en su cabeza. No, ¿sabes qué? Recordé que uno de los participantes tiene un ki relacionado al hielo o algo así, solo lo he escuchado una vez, no lo he visto usarlo nunca, pero cuando corrí por la pista vi mucho hielo en el suelo, podría ser obra suya. Comunicó Goku, era una cantidad inmensa de hielo y escarcha la de aquella vez, incluso habían competidores atrapados dentro de todo ese glaciar. Ciertamente era algo a lo que tomar en cuenta, más que nada porque la victoria ya no dependía solo de él, le guste o no, así era la regla. Esto puede ser bastante conveniente en realidad, a este me lo quedo yo. Confesó Goku, incorporando el arma en su arsenal durante la instancia. Los ojos de Hatsume brillaron ante su veredicto, fue rápidamente a asistir a Goku, que intentaba comprender el funcionamiento del arma, sin saber cómo o por dónde operarla. Pasada una innecesaria explicación del funcionamiento total del artilugio, Goku rescató solo dos cosas. La llamarada ignífera y la eyección a chorro. Sencillamente, el primero servía para alzar cortinas de llamas a través del cañón, mientras que el último era la carta final, capaz de eyectar todo el combustible en una colosal expulsión ígnea. Vaya. No sé quién demonios de la academia permite a sus estudiantes crear cosas así de letales. Mencionó Goku, parecía que nadie de acá tenía remedio, un pensamiento que se vio reforzado con la risa de Hatsume. No hay problema. Los profesores del curso de apoyo nos alientan constantemente, aunque yo de por sí paso todo mi tiempo en el taller. Admitió, ajustando tiras y poleas por la circunferencia del antebrazo de Goku, él observó embelesado cómo aquel artefacto se acoplaba en su cuerpo, cual otra extensión de sí mismo. Bueno. Esto se siente raro, pero será bastante útil, espero. Comentó a medida que iba moviendo y sintiendo su nuevo brazo, con Mei al lado suyo, retrocedió para apreciar su nueva apariencia. Ah, tengo una pregunta. Anunció Goku, ella le contempló con una ceja levantada. ¿Qué pasa? Inquirió ella, a lo que el Saiyajin contestó. ¿Es posible que esto explote y me arranque el brazo? Lanzó su consulta en espera de una risa o respuesta que le diese alivio, pero al ver que ella consideró su especulación, sintió como un velo de inseguridad acobijaba su ser, comenzó a sudar frío. Es posible, el aislamiento de las válvulas de alivio les falta pulir, si se agrietan a causa de ataques externos podrían fallar. Informó la pelirrosa, Goku tragó hondo, ya no estaba seguro si usar o no aquel artefacto. ¿Y? ¿Qué pasa si fallan? Preguntó a balbuceadas Goku, pero la respuesta estaba ya servida en bandeja de plata. Si eso sucede, podrías exceder el límite de presión preestablecido, y explotaría tu brazo junto con todo tu cuerpo. Sentenció Hatsume, carente de toda muestra de tacto ante su consternación. Aquella sonrisa desentonada se dispuso a él como ofensa más que consuelo, y Goku suspiró profundamente. El aliento dejado atrás pesaba de resignación, no era la primera vez que se jugaba la vida por algo de sustento. Voy a olvidar todo eso.
pronunció el Saiyajin, y sí, era mejor, por el bien de su psiquis. ¿Ves? Te dije que te gustaría. Comentó Hatsume alegremente, entregándole ligeras palmadas en su hombro para más de su Inri. La duda de si bromeaba con él aún estaba presente cuando la miró a su costado, una encrucijada de inocencia contra desdicha. Claro. Contestó, aburrido como siempre en esta academia, nada nuevo del Goku cotidiano. El tiempo ya se había extenuado lo suficiente como para mediar a ambos entre el descanso y la contienda, la hora prometida aguardaba y ellos tambaleaban en hallarse en un plan elaborado. El árbitro se hizo presente a la distancia en un mal augurio, y Goku, conocedor del devenir de las cosas, le gesticuló a su compañera para que adoptara su misma postura. Pronto ella también fue vista en cuclillas a ras del suelo. Muy bien. Como sabrás, nuestra situación no parece muy favorable que digamos, prácticamente nadie quiere hacer equipo con nosotros, así que solo seremos tú y yo. Notificó el Saiyajin, con ella escuchando y mirando atenta. De momento su hiperactividad se mantuvo cautiva en la minuciosa explicación de Goku, lo que le permitió a este seguir detallando su circunstancia. Pero escucha, aunque contemos con el mínimo de integrantes, nuestra ventaja clave aquí es que nadie nos cuenta en serio, nadie querrá nuestros 15 puntos, por lo que la atención de todos estará centrada en los 10 millones. Informó Goku, siendo recibido con un asentir de parte de Mei. Entiendo, menos es más, seré el jinete entonces, y tú te encargarás de la toma de decisiones. Añadió Hatsume, con un dedo en sus labios. Goku sonrió ante su buena resolución, fue grato saber que la única persona que buscó compaginarse con él fuese competente, tal parece no era el único con la desdicha de ser señalado por primeras impresiones. Exacto. Yo tomaré los 10 millones apenas se dé el inicio, solo por precaución. Esos malditos de la UA explicaron todas las reglas cuidadosamente, pero nunca aclararon el mínimo de puntos requeridos para pasar. Quieren que demos todo de sí, así que lo mejor será no correr riesgos. Declaró el Saiyajin. No obstante, aquel tono tan despectivo provocó el suficiente ruido como para atraer la atención de la siempre distraída Hatsume, quien aunque su expresión yació inmutable bajo aquella alocada idea, sus ojos espetaron con más ahínco los del azabache. No era sensato ni hasta para su entusiasta persona hacerse con los 10 millones, menos podría hacer lo que hizo Goku, enfatizando tal tarea como si de una sencilla se tratase. Su pensamiento convergió en solo una cosa. Un arma, dijo. Sí, tenía que ser eso, pero incluso así. Wow, alto ahí. Entiendo que pasemos desapercibidos, pero ¿realmente puedes hacer eso? Recuerda que somos dos, sin contar a mis hermosos bebés, claro. Aún así, ellos no podrán hacer todo el trabajo. ¿Qué tienes en mente, Son Goku? Arguyó Mei con el reparo de su pregunta, sin saber que estaba a punto de ser abatida por una incertidumbre, que pocas veces se manifiesta en ella. Estaremos bien, solo necesito un segundo. Contestó Goku con simpleza, careciendo de toda la duda que ahora se desplegaba en el rostro de Hatsume. El velo de sencillez que acobijaba tal grandilocuencia era tremendamente osado esta vez, razón por la que ella le increpó posteriormente. Oye, ¿tú no estarás loco? Interrogó parpadeando y con la cabeza inclinada, con una sutil mezcla de diversión e incredulidad. Pero muy contrario a ella, Goku pareció atragantarse con su propia saliva por lo que sus oídos captaban. Debería de ser él quien dijese eso luego de todas las cosas que le mostró. ¿Cómo? ¿Y me lo dices tú? Replicó Goku con el ojo sano abierto, quien había quedado pasmado meros instantes antes de devolver el cándido agravio. Ja, no, en verdad. Está bien, estaremos bien. Tranquilizó el Saiyajin, y testigo del aún inconformismo que se hacía con ella, reiteró. La atención del primer puesto estará obligatoriamente dividida. Además, aunque los 10 millones estén respaldados por 3 personas, les hará falta mucha coordinación para actuar rápidamente. Yo les quitaré la cinta antes de que puedan hacerlo. Dijo a modo de persuasión, descansó su palma en el hombro de la pelirrosa. Confía en mí.
Tranquilizó el Saiyajin nuevamente, pero Hatsume no parecía ser de las que cediesen tan fácilmente, miró la mano reposada en su hombro y luego a él, lentamente las X en sus ojos rotaron tenuemente, al mismo compás en que sus párpados se entrecerraron con recelo. Eso es mucho pedir sabiendo que fuiste el último en la carrera. Objetó Hatsume, y como si de un interruptor se tratase, la expresión de Goku reflejó la suya, carente de su otrora modestia. Pues entonces confía en Dios. Propuso ya colmado de todo aburrimiento, el mártir de su atonía mental. Ella suspiró a modo de sumisión, mermando sus pucheros a partes iguales. Se frotó la cabeza en un intento burdo de sosegarse, con cada recio mechón a merced de la corriente que trazaban sus dedos. Finalmente, ella habló, no sin un persistente tinte de desazón. Va, muy bien. Confiaré en ti, Son Goku, declaró Hatsume. Aunque hubiese deseado respaldar su plan con otro más sólido, ella misma tampoco podría haber maquinado algo semejante en dadas circunstancias. Ciertamente, si tenían éxito, serían el punto focal de las masas presentes. Eso ya era más de lo que su objetivo demandaba, pues el solo hecho de sustentarse de Goku implicaba cierto grado de atención, independientemente si el Saiyajin tenía éxito en su cometido o no. Solo dime Goku y para que no te olvides, tú fuiste penúltima Mei. Los combatientes se irguieron bajo el epicentro de una contienda de acero, circundada con tierra, ahí donde no había lugar para un mísero pie, porque el precio a pagar era inadmisible, completamente. Conociendo perfectamente los motivos de sus próximos, Izuku tragó saliva a la espera del choque, bajo el espete de aquellos ojos, mitad fríos, mitad ígneos. La persecución por la codicia de los 10 millones era inevitable, y aquel que del hielo hace su voluntad, estaba convencido. Convencido de que a su forma, traería aflicción a su padre. ¿Listos? Se alzó la voz, con ella accionando la postura de todos a la más adaptada. Que comience. Vociferó, y a compás exacto, todos y cada uno de los jinetes, partieron a pleno galope, las miradas de todos postradas en quien ostentaba el podio. Sin embargo, solo una sola mirada de la que nadie esperaría estuvo en acecho desde inicios de la fase, aún no ha presentado acciones por como se ha profetizado, pues el contador apenas puntuaba la mitad de ese segundo. Pero incluso en aquella percepción dilatada del tiempo, ese segundo se hizo efímero. Un ínfimo titubeo, eso fue todo lo que bastó. Para cuando Izuku decidió mirar su frente, la angustia lo caló con ímpetu por la ausencia de su cinta, había perdido los 10 millones y no supo cómo o por qué, nadie en realidad. Una vigorosa ráfaga de aire se manifestó de forma inexplicable, la secuela de semejante velocidad era innegable, y todos se hallaron forcejeando para no ser desviados del perímetro admisible. Bueno. ¿Qué pasa ahora, Hatsume? ¿Sigue siendo mucho pedir tu confianza? Mencionó la voz del Saiyajin con diversión, quien ahora en su dedo, jugueteaba con la cinta de los 10 millones haciéndole giros. No recibió respuesta ni de su compañera a la que iba dirigido el comentario, aquella voz, fue de hecho la única presente. Midnight volteó al igual que todo mundo, sus ojos se abrieron por la incredulidad compartida de los presentes, pero ese estupor no era nuevo para ella, por eso, fue la primera en sonreír posteriormente. Y si bien todos estaban aturdidos por el evento, Izuku, Todoroki y Bakugo, aunque difiriendo entre razones, fueron los mayores receptáculos de aquella incertidumbre. De repente, Goku desenfundó su báculo y atrajo el extremo a ras del suelo, ahí la punta perforó el pavimento con el envite que asestó, hasta incrustarse dentro. El fuerte sonido pareció despojar a todos del trance, recularon en respuesta al accionar de Goku. Algo se estaba maquinando, ya que todos sintieron la tierra crujir bajo sus pies. El báculo había comenzado a echar raíces, y parte del cimiento ahora lo incluía. Son Goku, quiero decir, el equipo Hatsume robó los 10 millones, hombre monia, ¿tú viste algo, hombre monia? Comentó el repentino desvíes de los acontecimientos, Presen Mike, su consulta pendió en el aire junto con su desconcierto, con nada ni nadie a lo que socorrerse. Esa basura sin poderes. ¿Qué demonios hizo? Bakugo musitó, sus ojos temblaron y luego sus dientes rechinaron.
Los ecos del pasado reverberaron en una disonancia similar a la del presente, y sujetó su cabeza por el malestar que le trajo aquello. El suceso lo encadenó al origen de su desgracia, allí, bajo el riachuelo donde su pequeño cuerpo se había estampado, y esa mano, maldita mano tendida, que aún no teniendo nada, parecía anhelarlo todo al mismo tiempo. Toma. Habló Goku sin cortar visión de sus enemigos, lanzó la cinta hacia el rostro de la pelirrosa, ella jadeó, y tomó el objeto a nada de haberse resbalado, sus mechones desparramados más de lo habitual. Ata bien esa cosa en tu frente y sujétate fuerte. Ordenó el Saiyajin, y Hatsume, cual huérfana encima su espalda, apartó de lado todo su aturdimiento y se dispuso a cerrar la cinta a su alrededor como Goku le indicó. No, no, no. Primero ese maldito de Deku, y ahora esa basura inútil, lo voy a matar. Condenó Bakugo colmado de ira y frustración, a la par de su sentencia, se emprendió a la revuelta con la propulsión residual de una explosión, dejando atrás a su equipo. Y aunque Goku no lo miró de frente, sus sentidos lo abarcaron del mismo modo que a todos los demás que arremetieron en su contra, dado a que más de uno había pensado como Bakugo. Todoroki, Izuku, entre otros, muchos otros. La carga de todos se alinearon en la silueta inmóvil del Saiyajin desde todas las direcciones, el hielo de Todoroki nació de sus pies, y avanzó a toda marcha hasta su paradero, e Izuku reflejando aquel propósito, se abalanzó junto con todo su equipo, en pos de volver a adquirir aquello que le ha sido arrebatado. Pero Goku no se movió. ¡Ya está! Gritó Hatsume, una diminuta mota de ansiedad le abarcó cuando oyó la tenue risa jacta de Goku, sus delicados brazos y piernas se envolvieron con toda su fuerza al aquel torso, esta vez fue ella quien sintió venirse de todo por su parte. Estírate báculo. Pronunció Goku, su puño amordazó el báculo y junto con Mei, surcó por los cielos, lejos del bullicio de la riña que dejó atrás. Fin del capítulo 3.